el año 146 antes de Cristo. Las llamas consumían Cartago mientras los gritos desgarraban el aire mediterráneo. Después de 17 días de combate calle por calle, la tercera ciudad más grande del mundo antiguo caía ante las legiones romanas. Pero lo que ocurrió después de la victoria transformaría para siempre el destino de 50.000 seres humanos, la mayoría mujeres y niños. Lo que Roma consideraba el orden natural del mundo era, en realidad, una maquinaria sistemática de destrucción humana tan eficiente que su sombra se extendería durante 5 siglos más. Esta es la historia de lo que significaba ser mujer y caer prisionera del imperio más poderoso que jamás había existido. La mayoría de nosotros aprendimos que Roma fue grande por sus legiones invencibles, por su derecho codificado, por sus acueductos y caminos. Pocos libros de historia dedican más que una nota al pie sobre qué sucedía realmente con las poblaciones conquistadas, porque reconocer la verdad obligaría a reescribir la narrativa heroica que construimos sobre la civilización clásica. Obligaría a mirar directamente a los ojos de miles de mujeres arrastradas, encadenadas a través de Europa, África y Asia, y admitir que su sufrimiento no fue un efecto colateral de la grandeza romana, fue su combustible. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Cuando las puertas de una ciudad cedían ante el ariete romano, comenzaba un proceso tan organizado como brutal. Los centuriones ya habían distribuido las tareas. Los hombres en edad militar eran ejecutados inmediatamente o reservados para exhibición pública antes de su muerte. Los ancianos y enfermos que no pudieran caminar eran eliminados en el acto, considerados un lastre logístico. Quedaban las mujeres, los niños y los adolescentes. Para ellos esperaba algo que Roma había perfeccionado durante siglos de conquista, la esclavización masiva y sistemática. El primer paso era la separación. Las familias eran desmanteladas metódicamente, madres arrancadas de sus hijos, hermanas de hermanos, esposas de esposos. No por crueldad gratuita, aunque eso abundaba, sino por cálculo estratégico. Una madre separada de su hijo pequeño se volvía más dócil, más desesperada por obedecer cualquier orden, con la fantasía de un posible reencuentro. Los romanos habían aprendido hacía generaciones que el dolor emocional era una herramienta de control más efectiva que las cadenas. Las prisioneras eran entonces clasificadas según criterios precisos. Las más jóvenes y consideradas atractivas, típicamente entre 12 y 25 años, eran apartadas para un destino específico. Las mujeres maduras con habilidades visibles, tejedoras, ceramistas, nodrizas con leche, constituían otra categoría. Las campesinas fuertes y las esclavas ya marcadas por trabajos previos formaban un tercer grupo. Y existía una cuarta categoría que ningún registro oficial mencionaba abiertamente, pero que todos los soldados comprendían: las que no sobrevivirían al proceso de catalogación. ¿Cómo funcionaba exactamente esta máquina de degradación humana? El sistema comenzaba en el campamento militar inmediatamente después de la victoria. Los cuaestores, oficiales financieros del ejército, supervisaban el proceso con la misma meticulosidad que aplicaban al conteo de armas capturadas o grano requisado. Cada prisionera recibía una marca temporal, generalmente tiza o carbón en el brazo, que indicaba a qué centuria pertenecía su captura. Porque sí, había reglas sobre quién tenía derecho a qué porción del botín humano. La violación masiva que seguía a cada conquista no era caos descontrolado, era ritual. Los comandantes romanos permitían explícitamente a sus legionarios un período específico, generalmente las primeras 48 horas tras la victoria,
donde las normas de disciplina militar se suspendían parcialmente. Se consideraba recompensa por meses de campaña, válvula de escape para la violencia acumulada y método para quebrar psicológicamente a las poblaciones conquistadas. Las mujeres que sobrevivían estos 2 días tenían más valor comercial que aquellas que no lo hacían, una ecuación económica tan fría que resulta difícil escribirla sin sentir náusea. Después venía el transporte. Columnas de cientos o miles de prisioneras encadenadas eran conducidas hacia los puertos más cercanos. Roma había desarrollado una infraestructura comercial dedicada exclusivamente al tráfico de seres humanos. Mercaderes especializados, los Benalici, viajaban con los ejércitos esperando precisamente estas oportunidades. Compraban lotes completos de prisioneras directamente a los comandantes militares, que recibían su porcentaje según rango y contribución a la victoria. Un general exitoso podía financiar campañas políticas enteras con su participación en estas ventas. El viaje hacia los mercados de esclavos constituía su propio horror. Las prisioneras marchaban encadenadas por el cuello en filas de 10 a 20 personas, conectadas por cadenas cortas que impedían cualquier movimiento independiente. Caminaban descalzas sobre caminos de piedra volcánica que desgarraban los pies. Recibían agua suficiente para sobrevivir, pero no para mantener dignidad. Las que colapsaban eran desencadenadas y abandonadas al costado del camino, donde morían de exposición o eran devoradas por animales salvajes. Los mercaderes habían calculado que perder entre el 10 y el 15% de la mercancía durante el transporte seguía siendo rentable. Mientras tanto, en Roma misma, las familias patricias esperaban ansiosamente las noticias de victorias militares, porque cada conquista significaba nueva oferta en los mercados de esclavos, y cada familia aristocrática necesitaba constantemente reponer su fuerza laboral. Una casa romana típica de clase alta podía contener entre 20 y 400 esclavos, dependiendo de la riqueza del propietario. Y las mujeres extranjeras, especialmente las jóvenes y exóticas, eran particularmente valoradas. ¿Por qué exóticas? Porque el sistema de esclavitud romano tenía dimensiones que iban más allá del simple trabajo forzado. Las prisioneras de guerra se convertían en símbolos vivientes del poder imperial. Tener una esclava gala de cabello rubio, una egipcia de piel oscura o una britana con ojos verdes era declaración de estatus. Mostraba que tu familia estaba conectada con las conquistas militares más recientes, que tenías recursos para comprar lo mejor del botín humano. Estos seres humanos eran tratados literalmente como souvenirs del imperialismo. Pero el comercio de esclavos tenía jerarquías propias. En la cima estaban las llamadas ancillae, esclavas domésticas destinadas a casas de élite. Requerían cierto nivel educativo, belleza según estándares romanos y juventud. Podían alcanzar precios equivalentes a varios años de salario de un soldado legionario. Las que demostraban habilidades especiales, capacidad para aprender latín rápidamente, talento musical o artístico, podían venderse por sumas astronómicas. El poeta Marcial menciona una esclava vendida por el precio de una casa en el centro de Roma. En el siguiente nivel estaban las esclavas destinadas a trabajo pesado, agricultura, minería, manufactura textil. Estas mujeres enfrentaban vidas brutalmente cortas. Las estadísticas que los romanos mismos registraban muestran que una esclava agrícola tenía esperanza de vida de aproximadamente 7 años tras su esclavización. Morían de agotamiento, enfermedades, accidentes laborales o simplemente eran eliminadas cuando su productividad disminuía. No existían pensiones para esclavos viejos. Y luego estaba la categoría que los romanos discutían abiertamente en sus escritos, pero que la historia moderna prefiere ignorar: las prostibula mancipia, esclavas sexuales,
Roma tenía burdeles legales, regulados por ley, donde mujeres esclavizadas eran forzadas a servicios sexuales comerciales. Las prisioneras de guerra consideradas demasiado dañadas para servicio doméstico, pero todavía jóvenes, terminaban allí. Los propietarios de lupanares, como se llamaban estos establecimientos, compraban lotes completos de mujeres directamente de los mercaderes de esclavos que seguían a los ejércitos. Estamos documentando cada detalle de este sistema. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Pero necesitamos entender algo fundamental. Roma no inventó la esclavitud. Lo que Roma perfeccionó fue la escala industrial y la normalización cultural. Antes de Roma, la esclavitud existía en sociedades mediterráneas, pero generalmente involucraba números manejables y frecuentemente permitía manumisión o integración eventual. Roma transformó esto en sistema económico total. Historiadores económicos modernos estiman que en el pico del imperio, entre el 25 y el 40% de la población de Italia eran esclavos. Traducido a números absolutos, entre 2 y 3 millones de personas vivían en condición de propiedad absoluta de otros seres humanos. ¿De dónde venían todos estos esclavos? Las guerras eran la fuente principal. Cada campaña militar romana significaba decenas de miles de nuevos esclavos. Cuando César conquistó la Galia entre 58 y 50 a.C., sus propios reportes mencionan haber esclavizado a más de 1 millón de personas. Cuando Tito destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, 97.000 judíos fueron esclavizados. La conquista de Dacia por Trajano en 106 añadió 500.000 más. Los números son tan vastos que resultan casi incomprensibles. Pero centrémonos en las historias individuales, porque los números masivos anestesian nuestra capacidad de empatía. Imaginemos a una mujer específica, llamémosla Miriam, aunque no sabemos su nombre real. Tiene 23 años en el año 70 después de Cristo. Vivía en Jerusalén con su esposo, un carpintero, y 2 hijos pequeños. Cuando las legiones de Tito rompen las murallas después de 5 meses de asedio, Miriam ve cómo ejecutan a su esposo frente a ella. Sus hijos son arrancados de sus brazos. Nunca volverá a saber qué les ocurrió. Miriam es encadenada con otras 400 mujeres. Marchan durante 6 semanas hasta el puerto de Cesarea. 30 mujeres mueren en el camino. En Cesarea son cargadas en barcos mercantes, hacinadas en bodegas donde apenas pueden moverse. El viaje a Roma dura 3 semanas. Otras 20 mujeres mueren de disentería durante la travesía. Sus cuerpos son arrojados al mar. En el puerto de Ostia, Miriam y las sobrevivientes son llevadas a barracones donde son preparadas para el mercado. Esto significa que son bañadas. Sus heridas son tratadas superficialmente para maximizar valor comercial y reciben ropa limpia. Los mercaderes de esclavos saben que la presentación afecta el precio. Durante este proceso, Miriam es violada repetidamente por los guardias de los barracones. No hay castigo para esto. Los guardias están haciendo uso de propiedad que técnicamente pertenece a sus empleadores, pero es uso tolerado. 3 días después, Miriam es llevada al Foro Romano, donde uno de los mercados de esclavos más grandes opera abiertamente. Hay cientos de personas siendo vendidas ese día. Los compradores caminan entre las plataformas inspeccionando mercancía. Examinan dientes, músculos, miran bajo la ropa. Miriam es comprada por un representante de una familia senatorial por un precio equivalente a 1.000 denarios, aproximadamente 3 años de salario de un trabajador común. Su nueva vida comienza en una casa con 200 otros esclavos. Miriam es asignada a trabajo de lavandería, considerado uno de los trabajos más duros. Trabaja desde antes del amanecer hasta después del anochecer.
lavando togas en agua fría, usando orina fermentada como agente limpiador. Sus manos desarrollan lesiones permanentes. Duerme en cuarto compartido con 30 otras esclavas, en jergones de paja en el suelo. Recibe 2 comidas diarias de pan negro y lentejas. Pero Miriam tiene suerte relativa. Evita las peores posibilidades. No es vendida a minas de plata en Hispania, donde la esperanza de vida se mide en meses. No termina en burdel. No es comprada por uno de los amos notorios por brutalidad extrema, y mantiene algo de su cordura aferrándose a recuerdos de su vida anterior, aunque sabe que nunca volverá a ver su tierra o encontrará a sus hijos. Su historia es multiplicada por millones durante los 5 siglos de dominio romano activo. Cada campaña militar, cada revuelta sofocada, cada ciudad conquistada añade nuevas Miriams al sistema, y el sistema está diseñado para ser autosostenible. Los hijos de esclavos nacen esclavos. Las esclavas embarazadas por sus amos, situación rutinaria, dan a luz a más propiedad. Las familias aristocráticas romanas literalmente criaban generaciones de seres humanos como quien cría ganado. La ley romana era explícita sobre el estatus de los esclavos. Un esclavo no era persona legal, era res, cosa. No podía poseer propiedad, hacer contratos, testificar en corte sin tortura previa. Un amo podía matar a su esclavo sin consecuencias legales hasta las reformas tardías del imperio. Podía torturar, mutilar, violar sin restricción. El único límite era económico. Destruir tu propia propiedad era considerado estúpido, no inmoral. Existían mecanismos de liberación, la manumisión, pero estos beneficiaban principalmente a hombres esclavos que habían acumulado peculium, una especie de propiedad limitada que algunos amos permitían. Las mujeres esclavas rara vez alcanzaban libertad excepto a través de matrimonio con hombres libres, situación complicada legalmente y socialmente despreciada. Las estadísticas de inscripciones funerarias sugieren que menos del 5% de esclavos alcanzaban libertad durante sus vidas. Pero necesitamos entender por qué Roma consideraba todo esto normal. La respuesta está en la filosofía y religión que sustentaba la sociedad romana. Los romanos creían genuinamente en jerarquía natural. Los estoicos, considerados los filósofos más humanistas de Roma, argumentaban que mientras un esclavo podía ser libre en espíritu, su estatus físico reflejaba orden cósmico. Aristóteles, cuyas obras circulaban ampliamente en Roma, había teorizado sobre esclavos naturales, personas cuya naturaleza las destinaba a servir. Esta ideología se reforzaba constantemente. Cuando Roma celebraba victorias militares con triunfos, desfiles masivos que atravesaban la ciudad, los prisioneros de guerra eran exhibidos encadenados para que toda la población los viera. Los niños romanos crecían viendo estas procesiones, aprendiendo que los pueblos conquistados eran inferiores por naturaleza. Las mujeres, encadenadas en estos desfiles, a menudo llevaban carteles describiendo de qué nación venían, reforzando la narrativa de que pueblos enteros merecían su destino por haber desafiado a Roma. La religión romana tampoco ofrecía contrapeso moral. Los dioses romanos no ordenaban compasión hacia los débiles. De hecho, muchos rituales religiosos involucraban esclavos como víctimas sacrificiales en casos extremos. La noción cristiana posterior de igualdad ante Dios era radicalmente ajena al pensamiento romano tradicional. Para un romano del periodo republicano o imperial temprano, sugerir que un esclavo tenía el mismo valor humano que un ciudadano romano habría sonado tan absurdo como sugerir que un perro tenía derechos legales. Esta normalización creaba complicidades. No solo los ricos poseían esclavos, familias de clase media tenían 1 o 2.
Incluso algunos esclavos liberados, cuando prosperaban, compraban sus propios esclavos. El sistema permeaba toda la sociedad de tal forma que resultaba invisible para quienes vivían dentro de él, exactamente como sistemas de opresión posteriores en la historia humana. Pero había resistencia, por supuesto. Las revueltas de esclavos eran suficientemente comunes para que Roma desarrollara protocolos específicos de respuesta. La más famosa, la rebelión de Espartaco entre 73 y 71 a.C., involucró a más de 100.000 esclavos rebeldes que derrotaron múltiples ejércitos romanos antes de ser finalmente aplastados. Roma ejecutó a 6.000 esclavos capturados, crucificándolos a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, uno cada 40 metros durante 200 kilómetros. Los cuerpos permanecieron allí durante meses como advertencia, pero la resistencia más común era menos dramática: sabotaje silencioso, trabajo lento, fingir enfermedad, pequeños robos. Y para las mujeres esclavas específicamente, había formas de resistencia que los registros históricos apenas mencionan. Infanticidio para evitar que sus hijos nacieran en esclavitud. Suicidio cuando las condiciones se volvían insoportables. Abortos autoinducidos usando hierbas peligrosas. Cada uno de estos actos era simultáneamente derrota y rechazo del sistema. Algunas mujeres esclavas encontraban grietas en el sistema para construir vidas con algo de dignidad. Las nodrizas de familias aristocráticas a veces desarrollaban relaciones genuinas con los niños que criaban, ganando influencia indirecta en los hogares. Las esclavas educadas, que servían como secretarias o tutoras, podían acceder a conocimiento que eventualmente facilitaba manumisión. Las concubinas de hombres poderosos, aunque su posición era fundamentalmente de explotación, ocasionalmente alcanzaban poder real cuando sus compañeros morían y las liberaban en testamentos. Pero estas excepciones confirman la regla. Para la vasta mayoría de mujeres capturadas en guerras romanas, la vida era corta, brutal y terminaba sin que nadie recordara sus nombres. No dejaron escritos. Los romanos no registraban las biografías de sus esclavos excepto cuando era útil para propaganda. Lo que sabemos viene de fragmentos: papiros egipcios con registros de ventas, grafiti en paredes de Pompeya, ocasionales comentarios en cartas de ciudadanos romanos y leyes que mencionan esclavos como objetos de regulación. Arqueólogos modernos están empezando a recuperar algunas de estas historias. Cementerios de esclavos muestran niveles de desnutrición crónica, enfermedades infecciosas sin tratamiento, lesiones de trabajo forzado. Esqueletos de mujeres jóvenes muestran daño espinal consistente con cargar peso excesivo durante años. Análisis de isótopos en dientes revela orígenes geográficos, permitiendo rastrear movimientos de personas desde África del Norte, Grecia, Anatolia, Germania, hacia Italia. Cada hueso es testimonio silencioso de una vida robada. Mientras tanto, la economía romana se volvía adicta al trabajo esclavo. Latifundios, enormes plantaciones agrícolas trabajadas exclusivamente por esclavos, producían el grano que alimentaba a Roma. Minas de oro, plata y cobre operaban con muerte segura de trabajadores esclavos, considerada costo de producción aceptable. Talleres urbanos de textiles, cerámica, metalurgia dependían de trabajo esclavo para mantener precios competitivos. Roma había construido un sistema económico que requería suministro constante de nuevos esclavos para funcionar. Esto creaba presión para continuas guerras de conquista. Los generales necesitaban victorias no solo por gloria, sino por el botín humano que generaban. Los senadores invertían en campañas militares esperando retornos financieros de ventas de esclavos. Era círculo vicioso. El sistema esclavista financiaba expansión militar, que generaba más esclavos, que permitía más expansión.
hasta que eventualmente Roma se quedó sin pueblos cercanos que conquistar. ¿Qué pasó entonces? El suministro de nuevos esclavos comenzó a disminuir en el siglo II después de Cristo. Las fronteras se estabilizaron, las grandes guerras de conquista terminaron. Roma tuvo que depender más de reproducción natural de esclavos y piratería, menos productiva que conquista militar masiva. Los precios de esclavos subieron. Gradualmente, el sistema comenzó a transformarse hacia formas de servidumbre donde trabajadores técnicamente libres estaban atados a tierra o empleadores por deudas. Esto eventualmente evolucionaría hacia feudalismo medieval. Pero estamos adelantándonos. Necesitamos volver a las prisioneras de guerra específicamente, porque su experiencia tenía dimensiones que las distinguían incluso de otros esclavos. Una mujer esclavizada desde niñez en su propia ciudad podía mantener conexiones culturales, hablar el idioma, entender códigos sociales. Una prisionera de guerra llegaba a ambiente completamente ajeno. No hablaba latín, no conocía las costumbres, no tenía redes de apoyo. Su desarraigo era total. Los romanos explotaban esta vulnerabilidad sistemáticamente. Las prisioneras de guerra eran preferidas para ciertos trabajos precisamente por su aislamiento, como nodrizas para niños aristocráticos, por ejemplo, porque no tenían lealtades locales que pudieran comprometer su servicio, como trabajadoras sexuales en burdeles, porque no tenían familias locales que pudieran causar problemas, como trabajadoras en industrias peligrosas, porque su muerte no afectaba redes sociales existentes, y había dimensión psicológica adicional. Una mujer que había sido libre, que había tenido familia y hogar propio, experimentaba la esclavitud diferente a alguien nacida en esa condición. Conocía lo que había perdido. Esto podía hacerlas más rebeldes o más quebradas, dependiendo de temperamento individual y circunstancias específicas. Los romanos preferían esclavizar adultos jóvenes, precisamente porque eran suficientemente maduros para trabajo inmediato, pero suficientemente jóvenes para ser reeducados. Este proceso de reeducación era sistemático. Las prisioneras de guerra eran forzadas a aprender latín básico, usualmente a través de castigos por usar sus idiomas nativos. Eran obligadas a adoptar nombres romanos, borrando sus identidades previas. Les cortaban el cabello de formas que marcaban su estatus de esclavas. Las marcas físicas, quemaduras o tatuajes eran menos comunes de lo que películas modernas sugieren, pero existían, especialmente para esclavos considerados riesgo de fuga. La fuga era castigada con brutalidad extrema. Un esclavo fugitivo capturado podía ser marcado en la frente con letras que indicaban fug de fugitivus. Podía ser mutilado, típicamente cortando tendones para prevenir futuros intentos, o podía ser ejecutado públicamente como advertencia. Si un esclavo mataba a su amo, la ley romana ordenaba ejecutar a todos los esclavos de la casa, incluso niños, bajo teoría de que debieron haber prevenido el crimen. Esto creaba sistema de vigilancia mutua entre esclavos mismos. Pero en medio de esta oscuridad existían momentos de humanidad que los registros apenas capturan. Amistades entre esclavas que se sostenían mutuamente. Madres adoptivas que cuidaban a niños huérfanos de otras esclavas. Romances secretos entre esclavos que encontraban consuelo mutuo. Transmisión de cultura y lengua materna en susurros nocturnos. Resistencia a la completa eliminación de identidad que el sistema buscaba. Y gradualmente, estas resistencias culturales comenzaban a transformar Roma misma. Los dioses que las esclavas traían de sus tierras se incorporaban al panteón romano. Las comidas que preparaban influenciaban cocina romana. Las historias que contaban a los niños romanos que criaban sembraban ideas que eventualmente cuestionarían el sistema mismo. La ironía histórica es que Roma conquistó el mundo,
pero fue culturalmente conquistada por sus propios esclavos a lo largo de generaciones. Esta transformación cultural fue lenta e invisible para contemporáneos. Pero cuando el cristianismo comenzó a esparcirse en el imperio durante los siglos I y II después de Cristo, encontró audiencia receptiva precisamente entre esclavos y exesclavos. El mensaje de igualdad espiritual ante Dios, de amor al prójimo, de valor inherente de cada alma humana, era revolucionario en contexto donde personas eran legalmente cosas. Aunque debemos ser honestos, el cristianismo temprano no abolió la esclavitud. Pablo de Tarso instaba a esclavos a obedecer a sus amos. La iglesia cristiana eventualmente poseería sus propios esclavos, pero plantó semilla ideológica que tomaría siglos, en realidad más de 1500 años, para germinar completamente en movimientos abolicionistas. Las ideas tienen consecuencias, pero en escalas de tiempo que frustran nuestra necesidad de justicia inmediata. Mientras tanto, generación tras generación de mujeres continuaban siendo capturadas, transportadas, vendidas, explotadas. En el año 200 después de Cristo, una mujer gala podía ser esclavizada en una redada fronteriza. En el año 300, una mujer persa capturada en guerra con sasánidas. En el año 400, una mujer germana de tribus que presionaban las fronteras del imperio decadente. Los rostros cambiaban, pero el sistema permanecía. Y aquí llegamos al clímax de esta primera parte. Porque en el año 410 después de Cristo, algo impensable sucedió. Roma, la ciudad eterna, fue saqueada por visigodos bajo mando de Alarico. Por primera vez en casi 800 años, un ejército enemigo penetró las murallas de Roma misma, y cuando esas murallas cayeron, fueron mujeres romanas, ciudadanas del imperio, quienes experimentaron lo que sus ancestros habían infligido a incontables otras durante siglos. Los visigodos no eran más brutales que los romanos habían sido, no eran menos. Violaron, esclavizaron, masacraron con la misma lógica que Roma había aplicado a Cartago, Corinto, Jerusalén y 1000 otras ciudades. La diferencia era que ahora las víctimas hablaban latín y habían creído que su ciudadanía romana las protegía. El shock psicológico sacudió al imperio tanto como el daño físico. San Agustín, padre de la iglesia que vivió este evento, escribió su obra maestra La ciudad de Dios parcialmente en respuesta. Trataba de explicar cómo Dios había permitido tal humillación a ciudad cristiana. Pero en sus escritos hay pasajes perturbadores donde discute si víctimas de violación durante el saqueo habían pecado, si habían perdido virtud aunque fueron forzadas. Incluso santos del cristianismo temprano luchaban con nociones de culpa y pureza aplicadas a mujeres víctimas de violencia que Roma había normalizado durante siglos. El saqueo de 410 duró 3 días. Cuando los visigodos se retiraron, llevaron consigo miles de prisioneros romanos. Entre ellos estaba Galla Placidia, hermana del emperador Honorio, quien se convirtió en botín de guerra. Eventualmente se casaría con un rey visigodo, luego con un emperador romano, y se convertiría en una de las mujeres más poderosas del siglo V. Su historia es excepcional, pero ilustra cómo el destino de prisioneras de guerra podía torcer direcciones históricas. Pero para cada Galla Placidia, cuyo nombre conocemos, había miles de mujeres romanas anónimas que desaparecieron en el mismo sistema que Roma había operado, vendidas en mercados de esclavos germánicos, forzadas a matrimonios con guerreros bárbaros, convertidas en sirvientas en cortes que despreciaban la civilización romana mientras la saqueaban. La rueda había girado completo. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Cuando las cenizas del saqueo de Roma en 410 se asentaron, el imperio enfrentaba no solo crisis militar, sino colapso de identidad.
Durante siglos, Roma había definido civilización misma, y la civilización requería la esclavización de bárbaros para funcionar. Pero ahora, los bárbaros habían penetrado el corazón del imperio y demostrado que romanos también podían ser reducidos a propiedad. El sistema que había parecido orden natural del universo reveló ser construcción humana vulnerable. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Sin embargo, la esclavitud no terminó con el saqueo de Roma. De hecho, continuaría durante todo el periodo de transición entre Antigüedad Clásica y Edad Media. Lo que cambió fue quién controlaba el sistema y cómo se justificaba. Los reinos germánicos que emergieron de las ruinas del Imperio Occidental, los visigodos en Hispania, los francos en Galia, los lombardos en Italia, todos mantuvieron esclavitud como institución central. Y las mujeres capturadas en guerras entre estos reinos enfrentaban destinos notablemente similares a lo que sus ancestras habían sufrido bajo Roma. Pero necesitamos volver atrás para entender completamente lo que ocurrió durante el siglo V y cómo la experiencia de prisioneras de guerra evolucionó. Porque mientras Roma implosionaba políticamente, algo extraordinario estaba sucediendo culturalmente. El cristianismo se había convertido en religión dominante del imperio, y aunque no abolió esclavitud, sí comenzó a cambiar cómo se conceptualizaba. En el año 452, cuando Átila el Huno invadió Italia, una de las figuras que supuestamente lo convenció de retirarse sin saquear Roma fue el Papa León I. La historia probablemente es embellecida, pero refleja nueva realidad. Líderes religiosos cristianos estaban negociando el trato de cautivos. La Iglesia comenzó a recaudar fondos para rescatar prisioneros de guerra, especialmente mujeres y niños. Esto no era abolicionismo, era caridad selectiva, pero plantaba idea radical de que el destino de cautivos importaba moralmente. Las mujeres romanas capturadas durante las invasiones del siglo V vivían paradoja extraña. Por un lado, los invasores germánicos eran paganos o cristianos arrianos considerados herejes, lo que teóricamente las colocaba en mayor peligro. Por otro, muchos líderes germánicos estaban fascinados con cultura romana y buscaban legitimidad casándose con mujeres de aristocracia romana. Galla Placidia era el ejemplo más prominente, pero había docenas de casos similares en escala menor. Esto creaba jerarquía entre prisioneras que reflejaba y amplificaba jerarquías romanas previas. Una mujer de familia senatorial capturada tenía posibilidades reales de matrimonio político que la elevaría nuevamente a posición de poder. Una mujer de clase media urbana podía convertirse en sirvienta doméstica con trato relativamente humano. Pero una campesina romana, capturada en redada fronteriza, desaparecía en anonimato completo, su destino indistinguible de esclavas que Roma había creado durante siglos. Las fuentes históricas de este periodo son fragmentarias y problemáticas. Los cronistas cristianos que escribían sobre invasiones bárbaras estaban más interesados en teología que en documentar destino de cautivos individuales. Los códigos legales germánicos que sobreviven mencionan esclavitud constantemente, pero rara vez con detalle suficiente para reconstruir experiencias vividas. Tenemos que leer entre líneas, buscar en hagiografías de santos, en cartas de obispos, en registros monásticos, para encontrar rastros de estas vidas. Una fuente particularmente reveladora es San Jerónimo, quien escribió cartas detalladas describiendo refugiados que llegaban a Tierra Santa después de invasiones germánicas de principios del siglo V. Menciona mujeres que habían caminado cientos de kilómetros escapando de cautiverio. Describe madres que habían perdido a todos sus hijos en travesía. Habla de vírgenes consagradas que habían sido violadas repetidamente y ahora buscaban consuelo espiritual.
Sus cartas son desgarradoras, precisamente porque no está tratando de hacer propaganda. Está documentando crisis humanitaria real. Pero mientras Roma occidental colapsaba, Roma oriental, Bizancio, continuaba funcionando con sistema esclavista intacto. De hecho, Constantinopla se convirtió en uno de los mercados de esclavos más grandes del Mediterráneo oriental durante siglos siguientes. Las guerras casi constantes entre Bizancio y Persia generaban flujo continuo de prisioneros en ambas direcciones. Y nuevamente, las mujeres constituían mercancía particularmente valiosa. Las prisioneras bizantinas, capturadas por persas sasánidas, enfrentaban sistema diferente pero igualmente brutal. Persia tenía su propia tradición de esclavitud que predataba a Roma. Las mujeres capturadas en guerra podían ser incorporadas a harenes de nobleza persa, sistema que combinaba elementos de esclavitud sexual con posibilidad de movilidad social si daban hijos varones a sus captores. O podían ser vendidas a través de rutas comerciales que conectaban Persia con India y Asia Central, desapareciendo completamente del registro histórico mediterráneo. Y aquí necesitamos ampliar geografía, porque el fenómeno que estamos discutiendo no era exclusivamente romano o mediterráneo. Era patrón humano casi universal en sociedades premodernas. En China, durante dinastía Han y períodos posteriores, prisioneras de guerra de nómadas esteparios eran esclavizadas sistemáticamente. En India, textos como Arthashastra discuten abiertamente administración de esclavos capturados en conquista. En Mesoamérica, culturas como los mexicas tomaban cautivos masivamente, aunque su sistema enfatizaba sacrificio ritual, además de esclavitud. ¿Qué nos dice esto? Que Roma no era aberración sino expresión particularmente eficiente de práctica humana omnipresente. Esta realización es incómoda porque preferimos ver nuestras propias culturas como excepcionales, ya sea excepcional por bondad o excepcional por maldad. Pero la esclavización masiva de mujeres capturadas en guerra era normal en casi todas las sociedades militarmente expansionistas hasta periodo muy reciente de historia humana. Volviendo al Mediterráneo, los siglos siguientes al colapso de Roma occidental vieron fragmentación política, pero continuidad en prácticas de esclavitud. Cuando fuerzas islámicas comenzaron expansión desde Arabia en siglo VII, capturaban prisioneros cristianos. Cuando fuerzas cristianas organizaban cruzadas siglos después, capturaban prisioneros musulmanes. El ciclo era interminable y las mujeres en ambos lados pagaban precio más alto. Las crónicas de las cruzadas contienen referencias ocasionales a destino de prisioneras. Después de la caída de Acre en 1291, última fortaleza cruzada importante en Tierra Santa, fuentes musulmanas mencionan mercados de esclavos inundados con mujeres cristianas capturadas. Los precios cayeron tanto que una mujer podía ser comprada por precio de sandalias. Cuando esta información llegó a Europa, generó ultraje moral, pero ultraje hipócrita, porque ejércitos cruzados habían hecho exactamente lo mismo a poblaciones musulmanas durante siglos previos. El comercio de esclavos mediterráneo durante periodo medieval desarrolló redes complejas que conectaban Europa, África del Norte y Medio Oriente. Mercaderes venecianos, genoveses y catalanes se especializaban en transportar esclavos de Mar Negro, principalmente mujeres eslavas capturadas en guerras entre principados rusos o redadas de nómadas esteparios. La palabra esclavo en idiomas europeos deriva de eslavo, testimonio de cuán común era esta práctica. Estas mujeres eslavas eran vendidas en mercados de Alejandría, Damasco y Constantinopla. Las más jóvenes y consideradas atractivas terminaban en harenes de élite en mundo islámico. El resto, en trabajo doméstico o agrícola. Algunas eventualmente ganaban libertad, especialmente si daban hijos a sus amos.
pero la mayoría vivía y moría en esclavitud, sus historias perdidas, excepto para estadísticas comerciales ocasionales en registros notariales de ciudades mercantes italianas. Durante siglo XIV, peste negra mató aproximadamente tercio de población europea. Esto creó escasez laboral masiva que aceleró fin de servidumbre en Europa occidental, pero paradójicamente aumentó demanda de esclavos importados en regiones mediterráneas. Familias aristócratas italianas incrementaron compra de esclavas domésticas para compensar muerte de sirvientes. Registros de Florencia muestran que en 1366 aproximadamente 10% de hogares ricos poseían al menos un esclavo, casi siempre mujer, casi siempre de origen eslavo, tártaro o circasiano. Pero estábamos hablando de prisioneras de guerra específicamente, y necesitamos distinguir entre esclavitud por captura bélica directa versus esclavitud por comercio. Las mujeres capturadas directamente en guerra experimentaban trauma adicional de haber visto destrucción de sus comunidades, muerte de familiares, colapso completo de sus mundos previos. Las mujeres vendidas como esclavas a través de comercio habían sido capturadas enredadas o vendidas por familias desesperadas durante hambrunas o nacidas en esclavitud. Todos los casos eran horrores, pero psicológicamente distintos. Durante la conquista otomana de Constantinopla en 1453, entre 50.000 y 60.000 habitantes fueron esclavizados después de la victoria del sultán Mehmed II. Las mujeres y niños constituían mayoría. Fueron distribuidos entre soldados otomanos como botín, vendidos en mercados o incorporados a sistemas administrativos otomanos. Algunas mujeres de familias aristocráticas bizantinas terminaron en harem imperial, donde ocasionalmente alcanzaban posiciones de influencia real. La madre de Suleimán el Magnífico, Hafsa Sultán, posiblemente era de origen eslavo o circasiano, capturada durante campañas otomanas. Este patrón de prisioneras de guerra, ascendiendo a posiciones de poder en harenes imperiales, era común en mundo islámico pero raro en Europa cristiana post-romana. ¿Por qué la diferencia? Estructuras familiares y sucesorias distintas. En imperios islámicos, concubinas podían dar herederos legítimos si el gobernante las elevaba a estatus apropiado. En Europa cristiana, matrimonio monógamo era requerimiento legal para legitimidad dinástica, reduciendo movilidad social de prisioneras esclavizadas. Pero mientras estos sistemas operaban en escala masiva, algo comenzaba a cambiar en conciencia europea occidental durante Renacimiento y Reforma. Los humanistas comenzaban a cuestionar justificaciones filosóficas de esclavitud. Teólogos debatían si cristianizar esclavos requería liberarlos, pregunta con implicaciones económicas masivas. Y crucialmente, Europa comenzaba a desarrollar tecnología naval que permitiría proyectar poder globalmente, lo que paradójicamente tanto expandiría esclavitud masivamente como eventualmente crearía condiciones para su abolición. La conquista de América después de 1492 abrió capítulo completamente nuevo en historia de esclavitud. Las poblaciones indígenas fueron esclavizadas masivamente por conquistadores españoles y portugueses. Las mujeres indígenas enfrentaron violencia sexual sistemática que produjo población mestiza entera. Pero este horror coexistía con debates legales y teológicos en España sobre derechos de indígenas. Bartolomé de las Casas argumentaba apasionadamente que indígenas tenían almas y no podían ser legalmente esclavizados. Su solución propuesta, horriblemente, era importar esclavos africanos para reemplazarlos. Y así comenzó el comercio transatlántico de esclavos, que durante 4 siglos transportaría aproximadamente 12 millones de africanos a América, con 2 millones muriendo en travesía. Este sistema era industrialmente más eficiente que cualquier cosa que Roma había logrado.
Y mientras mayoría de esclavos trasladados eran hombres para trabajo en plantaciones, mujeres constituían aproximadamente 30 a 40% del total, y enfrentaban violencia sexual, además de explotación laboral. Estamos ahora muy lejos de Roma, pero el patrón es reconocible. Sociedades militarmente poderosas esclavizando poblaciones conquistadas, mujeres capturadas siendo tratadas simultáneamente como fuerza laboral y como objetos sexuales, ideologías religiosas y filosóficas siendo retorcidas para justificar lo injustificable, y resistencia continua de quienes sufrían el sistema, resistencia que eventualmente transformaría mundo. La abolición de esclavitud fue proceso largo y doloroso. Haití logró independencia en 1804 a través de rebelión de esclavos, primera república negra en mundo. Reino Unido abolió comercio de esclavos en 1807 y esclavitud en sus colonias en 1833. Estados Unidos requirió guerra civil para abolir esclavitud en 1865. Brasil, último país de América en abolir esclavitud, lo hizo en 1888. Mauritania no abolió oficialmente esclavitud hasta 1981, y formas de esclavitud persisten allí hasta hoy. Pero necesitamos volver a pregunta original. ¿Qué Roma hacía con prisioneras de guerra? Y ahora podemos responder con contexto completo. Roma creó sistema industrial de esclavización que operó durante siglos, procesando millones de seres humanos, mayormente mujeres y niños, capturados en conquista. Este sistema era legal, normalizado culturalmente, justificado filosóficamente y considerado esencial para funcionamiento económico de la civilización romana. Las mujeres dentro de este sistema enfrentaban no solo explotación laboral, sino violencia sexual sistemática, separación de familias y eliminación de identidades culturales. Y Roma no era excepcional en esto, era ejemplar. Casi todas las sociedades militarmente expansionistas premodernas operaban sistemas similares. Lo que distinguía a Roma era escala y eficiencia. Lo que distingue a nuestra era moderna es que finalmente, después de milenios, hemos comenzado colectivamente a reconocer estas prácticas como crímenes contra humanidad en lugar de orden natural. Pero no podemos terminar con autofelicitación prematura. Naciones Unidas estima que en 2016 había aproximadamente 40 millones de personas en formas modernas de esclavitud, incluyendo trabajo forzado, matrimonio forzado y tráfico sexual. Aproximadamente 71% son mujeres y niñas. En zonas de conflicto como Siria, Irak y República Democrática del Congo, mujeres capturadas por grupos armados enfrentan destinos que Miriam de Jerusalén en años 70 reconocería inmediatamente. Estado Islámico esclavizó miles de mujeres yazidíes después de capturar región de Sinjar en Irak en 2014. Las vendieron en mercados de esclavos, exactamente como Roma hacía. Las distribuyeron como botín entre combatientes, exactamente como Roma hacía. Justificaron esto con interpretación extremista de textos religiosos, exactamente como Roma retorcía filosofía estoica y religión para justificar esclavitud. El patrón no ha desaparecido, solo cambió de forma. Entonces, ¿qué aprendemos estudiando lo que Roma hacía con prisioneras de guerra? Aprendemos que crueldad sistemática puede ser normalizada por sociedades enteras cuando sirve intereses económicos y de poder. Aprendemos que justificaciones filosóficas y religiosas pueden ser construidas para racionalizar lo irracional. Aprendemos que víctimas de sistemas opresivos demuestran resistencia y resiliencia extraordinarias incluso en circunstancias más desesperadas. Y aprendemos que progreso moral es posible pero nunca garantizado. Siempre requiere vigilancia y lucha activa. Las mujeres que Roma esclavizó no dejaron memorias propias.
Sus voces fueron silenciadas por sistema que las redujo a propiedad. Pero en cada fragmento arqueológico, en cada registro de venta que sobrevive, en cada ley que las menciona como objetos de regulación, está inscrita su humanidad que el sistema intentó borrar. Existieron, sufrieron, resistieron, y merecen ser recordadas no como estadísticas de conquista romana, sino como individuos cuyas vidas tenían valor intrínseco que ninguna ley o costumbre podía legítimamente negar. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La historia de las prisioneras de guerra romanas es nuestra historia. Es recordatorio de lo que somos capaces cuando permitimos que poder descontrolado opere sin restricciones morales. Es advertencia de que sistemas que parecen naturales e inevitables son construcciones humanas que pueden ser desmanteladas. Y es testimonio de que incluso en oscuridad más profunda, la dignidad humana persiste, esperando reconocimiento que toda persona merece simplemente por ser humana. Roma cayó hace 1500 años, pero la obligación de aprender de sus crímenes permanece mientras persista cualquier forma de esclavitud en nuestro mundo.